es el quinto encuentro entre vecinos, un festival de cultura popular que aquí estáis acostumbrados y muy orgullosos de celebrar. Y para nosotros es un honor hoy de estar aquí. El espectáculo que vais a ver hoy es un espectáculo que se llama Diario Vivo, porque son vivencias, historias personales y reales que van a contar personas de aquí, de Madrigal. Ya lo hemos hecho en Los Ar, 2 espectáculos, en Jarandía, y hoy pues realmente gracias al Pacto de Estado contra la violencia de género, que fue financiado gracias a ellos, hemos podido formar un taller donde durante 5 semanas 7 personas han elaborado su historia, una historia personal. Se trata, bueno, pues de visibilizar el papel de la mujer y también de sus compañeros en el mundo rural. Es muy importante, de luchar contra los estereotipos y contra la violencia de género, pero que afecte a todos, tanto hombres como mujeres. Hoy son historias muy variadas, muy fuertes, unas sensibles, otras más divertidas, que vais a escuchar. Entonces, os pido pues eso, una escucha atenta, una escucha no ahí de móvil, lo ideal sería incluso apagarlo, ponerlo en silencio, que es muy importante, y estar bien atento porque tiene mucho valor a subir aquí y a revelarse. Y bueno, ya daré las gracias después, pero bueno, quiero dar las gracias al municipio de Madrigal, a su alcalde, a María José también, para permitir que hoy haya este espectáculo. Y sobre todo que lo disfrutéis. Y tenemos la suerte de tener a Ángel, que fue como al último momento, hemos conseguido que tocará y que acompañará entre cada historia, os dejará un momento de música para pensar en la historia que habéis escuchado. Y ahora pues ya empieza el espectáculo y que lo disfrutáis mucho. Así en círculo que hemos celebrado, y un fuerte aplauso para todas. Bueno, para el músico Ángel que nos ha acompañado y nos ha regalado sus canciones. Hortensia García. Suren Monchisade, no sé si oye Monchisade. María González Jiménez. Feliciano. Angelita Galán. Arsenio Luis Chosa.